René Enríquez abrió los ojos lentamente. Su cabeza palpitaba con una presión sorda y el aire se sentía espeso. Los recuerdos de la noche anterior eran un caos borroso, fragmentos sin cohesión. Intentaba enfocar su mirada, pero todo giraba levemente. Un sabor metálico llenaba su boca, y la confusión era su única compañera. Un alboroto distante, un coro de gritos agudos y sirenas rotas, se filtró por las ventanas de su apartamento en Buenos Aires. No eran los ruidos habituales de la ciudad. El corazón de René Enríquez comenzó a acelerarse, un presentimiento helado recorriéndole la espalda. Algo estaba terriblemente mal en las calles. La habitación de René Enríquez estaba desordenada, ropa tirada y un vaso roto en el suelo. Había signos de lucha o de una prisa extrema. Un escalofrío le subió por la espina dorsal. Trató de recordar, de unir las piezas, pero su mente era un lienzo en blanco. La amnesia era un velo cruel en este momento. Con manos temblorosas, René Enríquez buscó su teléfono móvil. Lo encontró bajo una pila de revistas, la pantalla oscura y fría. Intentó encenderlo, pero no hubo respuesta. La batería estaba completamente muerta. La sensación de aislamiento creció, un muro de silencio tecnológico lo rodeaba en Buenos Aires. Impulsado por una mezcla de curiosidad y terror, René Enríquez se arrastró lentamente hacia la ventana. Cada músculo de su cuerpo parecía protestar con un dolor sordo y persistente. La luz del sol apenas penetraba la neblina gris que cubría Buenos Aires. Se acercó con cautela, asomando apenas un ojo para observar. Lo que vio en las calles de Buenos Aires le heló la sangre. Coches volcados y ardiendo, humo negro elevándose hacia el cielo. Figuras errantes, apenas reconocibles como humanos, se movían sin rumbo. El panorama era de una devastación completa, un infierno urbano que superaba cualquier pesadilla conocida. Entonces vio a uno claramente. Un hombre, o lo que quedaba de él, con la piel cenicienta y los ojos vacíos. Se tambaleaba con movimientos espasmódicos, un gemido gutural escapando de su garganta. René Enríquez sintió un nudo en el estómago, una sensación de irrealidad y horror puro. Aquello no era posible. La adrenalina inundó el cuerpo de René Enríquez, su corazón latiendo como un tambor frenético contra sus costillas. El miedo era un veneno que corría por sus venas, agudizando sus sentidos y nublando su juicio. Una oleada de pánico lo golpeó, dejándolo sin aliento y con los músculos tensos. René Enríquez se apartó de la ventana de golpe, retrocediendo hacia el centro de su apartamento. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar en Buenos Aires. Necesitaba un plan, una forma de protegerse, pero la lógica se había evaporado en el humo de los incendios urbanos. La supervivencia era lo único. Con urgencia desesperada, René Enríquez comenzó a buscar algo, cualquier cosa que pudiera servir como arma. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando objetos sólidos, pesados, que pudieran ofrecerle una oportunidad contra lo que acechaba fuera en Buenos Aires. El silencio era su único aliado. Sus dedos tropezaron con una pesada estatuilla de metal sobre una repisa, un adorno antiguo que su abuela había traído de algún viaje. Era sólido y tenía un peso reconfortante. René Enríquez lo tomó, sintiendo el frío metal en su palma, una herramienta rudimentaria pero potencialmente letal. Un golpe sordo y repetitivo, proveniente del piso de abajo, interrumpió el silencio tenso. Parecía venir de la entrada principal del edificio en Buenos Aires. El sonido resonaba a través de los muros, cada impacto más fuerte que el anterior, un ritmo macabro que anunciaba peligro inminente para René Enríquez. El edificio de apartamentos de René Enríquez vibró ligeramente con otro golpe más potente. El sonido se acompañó de un gruñido grave, inhumano. No era el cartero. El temor se aferró a René Enríquez como una garra fría. Estaban intentando entrar, y el tiempo se agotaba rápidamente en Buenos Aires. René Enríquez no podía quedarse. Esa era la única certeza que tenía. El apartamento, antes un refugio seguro, se había convertido en una trampa mortal en Buenos Aires. Tenía que moverse, buscar una salida, enfrentarse a lo desconocido. El miedo era palpable, pero la voluntad de vivir era más fuerte.
Rápidamente, René Enríquez metió las llaves de su coche, su billetera, aunque probablemente inútil ahora, y una botella de agua medio llena en los bolsillos de su pantalón. Cada objeto era un símbolo de su antigua vida, ahora desvaneciéndose. La estatuilla de metal era su única compañera fiable. Con el corazón en la garganta, René Enríquez se acercó a la puerta de su apartamento. A través de la mirilla, examinó el pasillo. Estaba desierto, sumido en una penumbra inquietante. El silencio, a excepción de sus propios latidos, era pesado, cargado de una expectativa aterradora. La salida parecía estar libre. Con extrema cautela, René Enríquez giró el pomo. La puerta se abrió con un leve crujido que sonó estrepitoso en el silencio. Asomó la cabeza, mirando a ambos lados del pasillo, agudizando todos sus sentidos. El aire era pesado, con un olor extraño, dulzón y repugnante, flotando en el edificio de Buenos Aires. René Enríquez se movió sigilosamente, evitando el ascensor que podría fallar en cualquier momento. Prefirió las escaleras, un descenso lento y peligroso hacia lo desconocido. Cada peldaño bajo sus pies parecía amplificar el sonido, y él temía alertar a cualquier criatura que pudiera estar acechando. Un sonido gutural, como un gorgoteo ahogado, llegó a los oídos de René Enríquez desde el piso inferior. Se detuvo en seco, sus músculos tensos, la estatuilla de metal lista en su mano. La respiración se le atascó en la garganta. La amenaza estaba más cerca de lo que había imaginado en Buenos Aires. Mirando hacia abajo, René Enríquez vio una puerta abierta en el piso de abajo. Una sombra oscura se movía lentamente dentro del apartamento. No podía distinguir la forma exacta, pero la presencia era inconfundiblemente amenazante. Su mente gritaba advertencias, cada instinto de supervivencia al máximo. René Enríquez se pegó contra la pared, deslizándose detrás de un pilar decorativo en el descansillo. Su corazón golpeaba tan fuerte que creyó que las paredes podrían escucharlo. Intentó controlar su respiración, hacerla lo más superficial posible, esperando que la criatura pasara de largo. La silueta se movió, arrastrándose lentamente hacia la puerta abierta. Un gemido bajo, casi un suspiro, salió de ella. René Enríquez apretó la estatuilla, sus nudillos blancos. El momento era de una tensión insoportable, cada segundo una eternidad. Buenos Aires era ahora un laberinto mortal. Con la criatura acercándose a la entrada de su apartamento, René Enríquez tomó una decisión. No podía esperar más. Contuvo la respiración, luego dio un paso firme y sigiloso, continuando su descenso por las escaleras. Cada movimiento era deliberado, un baile peligroso entre la vida y la muerte. Finalmente, René Enríquez alcanzó la planta baja. El vestíbulo era un campo de batalla, muebles volcados, macetas rotas, y un rastro de sangre seca. El olor a putrefacción era abrumador, mezclado con el hedor a quemado. La visión era desoladora, un testamento mudo de la violencia reciente en Buenos Aires. En el extremo opuesto del vestíbulo, René Enríquez divisó una puerta de servicio, parcialmente barricada con algunos escombros. Podría ser una salida. Con renovada esperanza, se acercó, empujando con toda su fuerza el obstáculo. La libertad, o al menos un camino hacia ella, estaba a su alcance.